Muy buenas tardes a todos. A ver, Memo, cuídame el volumen, por favor. ¿Usted cree en Cristo? ¿Y por qué no le ofrece un gran aplauso el día de hoy? Porque le permitió despertar. Vamos a tener, ¿qué le parece si cerramos un poquito nuestros ojos y vamos a cantar nada más con el puro piano esa parte, declarando al Señor? Nuestro corazón cree. ¿Les parece? Dirígenos. Yo creo. Vamos, dígaselo fuerte al Creo Señor. en tu palabra. Dile, Señor, te creemos. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tu venida. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tu promesas. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tu venida. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Bendito Padre, creemos en ese amor tan grande que tú nos tienes. Creemos en que ese sacrificio en la cruz que tú has dado es porque limpiemos nuestra vida del pecado. Es por amor a nosotros que tú hiciste todo esto. Creemos en las promesas que tu palabra tiene. Por eso hoy prepara nuestro corazón para meditar en ella. Creemos en tu venida, Señor. Ven pronto, Señor. Te pedimos por el pueblo de Israel, que tú, Señor, le llenes de paz, que le protejas. Señor, ven pronto por tu iglesia. Señor, te esperamos, Señor. Pero hoy bendecimos tu nombre y clamamos a ti, Señor. Y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Así sea. Vamos a tomar nuestro asiento. Le voy a pedir que tome su asiento. Hace rato platicábamos, vinieron dos jóvenes que los cité para una consejería porque en el transcurso de la semana no vamos a estar. Nos vamos a ir a Bernal, nos vamos a ir a divertir todos los jóvenes. Entonces les dije que vinieran y una de las cosas que se me quedó muy grabada en esta consejería es cómo el día de hoy todos los jóvenes perdemos la identidad. Y precisamente en el transcurso de estas semanas hemos estado abordando los temas acerca de la doctrina que se ejerce en Centro Familiar La Vid. Una doctrina que buscamos que sea sana conforme a las escrituras que Dios nos ha dado y nos ha otorgado. Una escritura que Él ha tenido para su pueblo, para que a través de ella nos dirija y que podamos estar bien. El tema del día de hoy es uno de los últimos de esta parte que hemos tenido. La próxima semana se hablará acerca de la Santa Cena y del bautismo. En esta ocasión nos toca hablar acerca de lo que es la iglesia. En 1 Corintios, en el capítulo 12, versículo 27, Pablo dice de esta manera refiriéndose a la iglesia: todos ustedes, está hablando de aquellos que están bautizados y que creen en Jesucristo, en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. En ocasiones hemos meditado un poquito acerca de que Dios nos tiene en este lugar llamado Centro Familiar La Vid, un lugar donde queremos, o la visión es alcanzar a las familias para que se acerquen a Dios. Una visión que no se ha puesto por un hombre, sino que se ha puesto de parte de Dios. Hay tanta necesidad en la familia el día de hoy, pero más necesidad del amor de Dios para poder hacer crecer las familias.
El día de hoy hablaremos precisamente de eso que nos debe de sostener para poder llevar este mensaje a los demás. Yo recuerdo hace tiempo que vivíamos, la colonia se llama Miguel Hidalgo, está al oriente de la ciudad, y les he platicado en algunas ocasiones cómo de repente hubo una visión, puedo decirlo así de esta manera. Antes, para mí en aquel entonces era algo que me provocaba moverme, y yo no era gran futbolista, de hecho tenía 2 pies izquierdos, no le pegaba bien al balón y no era destacado. La primera vez que entré a jugar por allá en la secundaria, yo recuerdo que ahí en Esperanzas, Coahuila, cerca de Musquis, me metieron a jugar. Yo dije, yo soy defensa, dijo mi entrenador, dijo, wow, qué bueno, porque necesitamos un defensa. Y el primer tiro que hicieron en el área del portero, yo pum, le metí la mano para que no entrara gol. Dijo, ¿sabes qué, Lino? Tú eras portero, no eras defensa. Y cobraron un penalti. Inmediatamente me sacaron, no supe por qué, pero yo creo que haber sido por eso, porque andaba haciendo cosas que no debía hacer. No entendía realmente fútbol. Yo miraba que jugaban y me gustaba ver que jugaban fútbol. Estaba en primero de secundaria. Cuando vengo a Monclova nuevamente, ya después de la secundaria, trabajando, mirábamos cómo algunos niños jugaban en las calles. Eran niños de recursos muy escasos, sus zapatos verdaderamente, les he dicho en algunas ocasiones, estaban rotos. Ellos jugaban y cada vez que yo miraba eso, había algo que me incomodaba y decía, wow, o sea, echaban un gol y se sentían campeones. Y yo dije, ¿por qué no? Mi hermano y yo decidimos juntar a algunos de esos niños y llevárnoslos a meterlos a un torneo. Les he platicado también acerca de que cuando nos metimos las primeras veces, por ahí nos golearon 20-0, pero veníamos contentos que nos hicimos nuestro primer partido. Y cada vez que caía un gol, gol. Y algunos de los niños preguntaban, oye, ¿iremos a meter un gol? Algún día, hijo, les podría decir yo. No nos acomodábamos de ninguna manera. Teníamos todos con playeras diferentes. Algunos jugaron hasta con unas camisas de vestir. ¿Por qué no tenían una playera para jugar? No había una identidad precisamente de esos jóvenes, de esos niños todavía. Pero ellos empezaron a hacer este grupo. Hubo una ocasión donde aún teníamos zapatos rotos, pero teníamos y nos pusimos de acuerdo de conseguir la playera del mejor equipo del mundo, del América. Y no se imagina usted cómo nos llegaron playeras del América. Algunas de esas playeras para los que le van a la América del Villic, esas que tenían así el águila aquí todavía atravesada. Algunas de las retros, muy retros, que los papás tenían guardadas ahí. Dijeron, ¿va a jugar mi hijo? Sí, vamos a ponerlo a jugar con una camiseta de estas. Algunas camisetas que íbamos y comprábamos de 20 pesos ahí en una de las pulgas. Pero todos traíamos una camiseta amarilla. Entonces la segunda ocasión que nos metimos a un cuadro, ya con una camiseta, ya teníamos una identidad. Y decían, ahí vienen los de las Águilas. Y nos sentíamos orgullosos. A partir de ese momento todos los muchachos le fueron a las Águilas. Nunca había quedado campeón hasta hace poco, pero íbamos bien. Y sentimos una identidad muy padre. Yo me emocionaba cada vez de las Águilas, cómo iban y cómo llegamos a las finales y perdíamos. Pero cuando jugaban mis muchachos, nos reuníamos y decíamos, aunque nos metan 20 goles, ¿qué tiene? Vamos a divertirnos. Y ese momento era un momento de gloria para ellos. Un momento donde podían olvidar todos los problemas que había en la casa. Un momento que no querían que se acabara. Se acercaban al árbitro, por favor, no lo acabes. Van perdiendo 20-0. No le hace, no lo acabes, le decían. Tenían que volver a la realidad nuevamente. Ellos iban a sus casas con sus problemas, con las situaciones económicas muy precarias, y ellos tenían que estar ahí. Estaban todos los días diciendo, Lino, Huicho, ¿cuándo vamos a jugar? Déjeme decirle que no tenían el WhatsApp, ni el Facebook, ni nada de eso. Pero cómo ponían. Estaban ahí siempre pidiendo cuándo vamos a jugar. Consigue un amistoso, decían ellos. Y créanme que a veces ni traíamos balón. A veces jugábamos con ciertos trapos que amarrábamos para poderlos entrenar. Había una identidad de esos niños que se fue llevando. Hoy me encuentro con uno de esos niños, hoy ya grandes, y me dicen, ¿sabes qué, Lino? Una de las cosas que más aprecio en mi vida es que haya jugado desde chico. Y a lo mejor no son los mejores futbolistas, pero me enseñó algo en la vida
que aunque me goleen 20-0, debo de seguir jugando para mejorar. Imagínese usted el día que echamos el primer gol. Hubo una fiesta tremenda. Imagine la cara de los niños sonriente. 20-1. ¿Qué? Les echamos un gol. ¿A poco no? ¿Viste cómo le hice? ¿Viste que me la pasaste? Y el portero decía, acuérdate que yo la despejé y allá la capearon, y todos participaron de alguna forma y hacían ese recuerdo, algo hermoso de ese primer gol. Y se reían de los demás. Te eché un gol. Oye, te eché 20. No le hace, te eché un gol. Era algo impresionante. Una identidad necesita el ser humano el día de hoy. Una identidad que no se pierda, porque el enemigo es muy dado a darnos identidades falsas. Usted, si fuera a algún lugar donde tuviera ganas de un chocolate, inmediatamente usted dice un Snicker o tal vez un Milky Way, y tiene una identidad y usted escoge cualquiera de los dos, el que más le agrade. Quizás hay más, pero hay una identidad en ese chocolate. Hoy parece ser que la vida de la iglesia está perdiendo y poniéndose envolturas que no le corresponden. Hoy muy probablemente la iglesia se esté distorsionando a algo que Cristo no estuvo soñando. Por eso es preciso hablar el día de hoy acerca de la iglesia, porque tenemos que saber qué posición tenemos dentro de ella. Tenemos que saber qué es realmente la iglesia. Tenemos que saber qué significa todo esto llamado iglesia. Como les decía, Pablo dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de este cuerpo. ¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia es traducida de la palabra griega eklesia. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el griego. Para los griegos significaba una asamblea legislativa local. Los miembros del cuerpo legislativo, como tipo congreso, eran llamados de sus negocios y hogares a una asamblea por un pregonero para tratar asuntos de la ciudad cuando fuere necesario. Ahí viene la raíz de la palabra iglesia. Entonces, es la palabra perfecta para describir una congregación de creyentes bautizados. Una iglesia es una asamblea de personas llamadas fuera del mundo, apartados del pecado y la rebelión en contra de Dios, por la gracia de Dios, llamados a unirse en un cuerpo con Cristo como la cabeza por medio del bautismo. ¿Y dónde puede sostenerse esto? En Hechos capítulo 2, versículo 41 dice, los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en este mismo día. Entonces, ¿de qué está hablando? Cuando Pedro empieza a predicar el día del Pentecostés, dice que miles de personas aceptaron ese mensaje y dijeron, nosotros queremos que Jesucristo viva en nosotros. Inmediatamente fueron bautizados. Y la palabra nos declara que a partir de ese momento fueron sumados a la iglesia. Es así como podemos ver que está representada la iglesia principal o a los principios. En 1 Corintios 12:27 les decía que Pablo nos dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. ¿De quién está hablando? De la persona que creyó en Jesucristo como su Señor y su Salvador, que lo aceptó en su corazón, que pidió perdón y tuvo arrepentimiento de sus pecados, que es salvo y que decidió obedecer a Cristo por medio del bautismo. Todos nosotros conformamos a lo que le llamamos, o lo que le llama la Biblia, iglesia. La iglesia no es el edificio, sino la congregación de los miembros. La palabra iglesia es usada en dos diferentes maneras en el Nuevo Testamento. El uso abstracto en Mateo 16:18 dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que significaba roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Lamentablemente este versículo lo distorsionan totalmente para decir que en Pedro fue edificada una iglesia. Realmente Jesús no era su propósito que en un hombre sea edificada la iglesia, sino que sea en la fe de los hombres
donde está la edificación de la iglesia. Es como cuando hablamos del hogar o de la escuela sin fijarnos en ninguna persona en particular. Jesús hablaba de iglesia de esa manera. Es la iglesia que estaba constituyendo a partir de esa época. El uso particular se refiere a un grupo de creyentes bautizados y unidos bajo un pacto en cierto lugar. Por ejemplo, la iglesia en las Américas o la iglesia del centro es el uso más común de la Biblia. Y lo podemos ver en Hechos capítulo 11, versículo 22. Dice, cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando la iglesia de Jerusalén. ¿Estaba hablando de una iglesia diferente a la de Cristo? No, es la iglesia de creyentes en Cristo y bautizados que estaba en Jerusalén. Si pudiera hablarse de centro familiar La Vid, podrían decir los de la iglesia de la Biblioteca Pape. Ahí, esa iglesia de centro familiar La Vid, es ahí donde estamos hablando. En 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 2, dice Pablo de esta manera, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. Está hablando de la iglesia, de los que tenían ese pacto reunidos en Corinto. A ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo, Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que están en todas partes, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Es así como se usa la palabra iglesia. La palabra iglesia en general, la palabra iglesia o la iglesia de Jesucristo, y se usa también para decir la iglesia de Monclova, la iglesia de la colonia Guadalupe, la iglesia de la colonia tal, o la iglesia con este nombre. Es las dos maneras como se dice o como se utiliza la palabra iglesia. Se usa plural también en Gálatas capítulo 1, versículo 2. Todos los hermanos, dice Pablo, de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Es como si dijera, estoy mandando algo a las iglesias de Monclova. También se utiliza de esa forma. En primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 14, dice de esta manera, y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Está hablando en plural también. ¿Cuál es el origen de la iglesia? ¿Dónde inicia la iglesia? Según la palabra de Dios, hay dos pensamientos que el ser humano tiene o que han sacado. Uno de ellos dicen que inició en el Pentecostés, cuando Pedro empezó a predicar. Pero la palabra nos enseña que la iglesia inició cuando Jesucristo estuvo en su ministerio. Fue fundada cuando Cristo mismo en su ministerio aquí en la tierra fue organizada en el día de Pentecostés. Es mucho lo que dicen. Aquí hay algunas razones por las cuales algunos creen que Jesucristo fundó la iglesia. Mire lo que dice 1 Corintios 12, 28. Dice, a continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. Dice, en primer lugar, dice que designó a los apóstoles. En segundo lugar, a los profetas. En tercer lugar, a los maestros, a los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo y los que hablan en idiomas desconocidos. Los apóstoles fueron primero en tiempo y autoridad en la iglesia. Fueron los primeros miembros establecidos por Jesús. ¿Dónde fue esto? Fue precisamente en Lucas capítulo 6, versículo 12, 16. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Y al amanecer llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes, y viene la lista de los nombres de quien escogió Jesús como apóstoles. A partir de ese momento se estaba creando lo que se le llama iglesia. En Mateo capítulo 18, versículo 15 y 17 dice, la iglesia ya existía porque recibió instrucciones de disciplina.
Mire lo que decía Jesús: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia y luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Jesús, aún su ministerio, Él ya estaba estableciendo ciertas cosas y les estaba hablando acerca de correcciones a la iglesia. Las ordenanzas de la iglesia, vamos a verlo la próxima semana, que son el bautismo y la Santa Cena, fueron practicadas antes del Pentecostés. Por eso, lo que estamos haciendo es que estamos diciendo que fue Jesús mismo el que estuvo estableciendo la iglesia. En Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, existe lo que le llamamos la gran comisión de la iglesia. Esto fue antes del Pentecostés. Hay una gran comisión que se le está asignando y no se le puede asignar a un solo individuo. Dice la palabra de Dios que había los apóstoles con algunos más creyentes, algunos discípulos de Jesús recibiendo esto. Y ponga atención en esta parte que es esencial para nosotros. Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos o del mundo. Es ahí donde se estaba dando la gran comisión. Entonces, no fue en el Pentecostés donde se inicia la iglesia, es donde Cristo está estableciendo a la iglesia. Un día Jesús tuvo esa visión de tener una iglesia la cual presentara delante de su Padre limpia y sin mancha. Y es por eso que Él pudo sostenerse en la cruz. El amor tan grande que Jesús tuvo para morir por nosotros tenía un fin, tiene una visión especial. Que todas las personas que tengan un nuevo nacimiento puedan reunirse, tener esa unión e ir y cumplir precisamente esto que le llamamos la gran comisión. La iglesia no nada más tiene el fin de reunirse y hasta ahí quedó. La iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Yo no sé si le ha sucedido que cuando anda sin zapatos en la casa y usted anda caminando y de repente se dan el dedito chiquito de esos que duele bastante. El dedito chiquito ni siquiera a veces le andamos cortando la uña, ¿verdad? Ni siquiera lo pelamos a veces. Bueno, hay mujeres que sí le dan mantenimiento. Los hombres somos muy dados a que, de hecho, a veces nos olvidamos que tenemos algunos dedos ahí. ¿Cómo duele que te golpees en el dedo chiquito? Tremendo. Dice Pablo que todos somos miembros, todos los de la iglesia somos miembros de un solo cuerpo. Usted miró ahorita hace un momento algunos jóvenes junto con Néstor. Eso no quiere decir que Néstor ya esté viejo, también está joven. ¿Cómo estaban dirigiéndonos en ese momento con Dios? Usted puede ver al inicio cómo hay algunas personas que esta mañana tuvieron que levantarse 2 horas antes que usted se levantara para poder ponerse guapas y recibirlos y decirles bienvenidos. Usted puede ver que el día de ayer anduvieron algunos jóvenes acomodando la silla, que usted está bien cómodo el día de hoy. Y usted puede ver al final cómo hay jóvenes que empiezan y también algunos miembros, cómo empiezan a acomodar las sillas. Usted como puede ver, Ángel de repente está en la madrugada con la computadora, le digo, ¿estás jugando Minecraft? Le dice, no, estoy haciendo las canciones para mañana, los cantos, porque hay que hacerlas. Y usted mira todo a esto que lo hacemos un conjunto de personas. Usted ya está bautizado, usted ya viene a la iglesia y dice, ¿yo cómo estoy realizando mi labor?
Quizás a veces somos el dedo chiquito, pero nos duele también. La iglesia debe de preocuparse por aquellos que se alejan. La visión de la iglesia en Jesucristo es que todos estemos unidos y que aunque nos goleen 20-0, nosotros nos podamos poner de pie y decir: tenemos al campeón de campeones con nosotros. La palabra de Dios dice que somos más que vencedores en Cristo. Entonces usted no es de cualquier equipo. Es más, voy a hacer un sacrificio: usted es mejor que el equipo de la América, le aseguro. Siendo miembro de esta iglesia, siendo miembro de la iglesia de Jesucristo, tú y yo somos campeones. Esa es la visión de Jesús. Que tenemos los zapatos rotos, no importa. Que no tengo tanto, no importa. Tú eres hecho una nueva criatura para cumplir con las buenas obras que Cristo ya había preparado anteriormente para nosotros. ¿Sabe cuántos escucha Centro Familiar La Vida en Monclova? Quizá no tanto como quisiera Jesús, pero retumba en Monclova. Hay personas que hablan mal, pero hay personas que hablan bien. Yo recuerdo un día que iba, y es una forma de verlo, dice que Don Quijote de la Mancha va caminando y va con él Sancho Panza, su fiel escudero, y le dice: Señor, van muy cansados, y le dice: Señor, escucho los perros ladrar tras nosotros. Y Don Quijote con gran sabiduría le dice: Sancho, eso quiere decir que vamos avanzando. El día que se deje de hablar bien o mal del Centro Familiar La Vid, hay que sacudirnos, porque quizás no estamos haciendo la labor que Jesucristo quiere. Es una iglesia que tiene una misión. Somos elegidos por Dios. Tú y yo, nos trajo Dios a este lugar con un propósito especial. Tenemos una misión como iglesia, y es precisamente la gran comisión. Les decía que Jesús se acerca y le dice a sus discípulos: se me da autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y de hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Por dónde comienzo? Voy a Turquía, voy a Samaria, voy a Judea, No. Comienza por tu nación. Comienza por tu casa. Comienza por tus hijos, que hoy no pudiste levantarlos y traerlos. Comienza por tus hermanos. Jesús le dice a sus discípulos: quiero que vayan, y haga de cuenta que le dice: vayan por favor a su casa, a su colonia, a su ciudad, a su estado, a su país. Es de la forma como una iglesia debe crecer. Dice de esta manera en el capítulo de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Y comienza de esta manera: en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Qué significa? Jerusalén es nuestra casa, la ciudad donde vivimos. Judea es nuestro estado o país. Samaria, otros estados o otros países cercanos. Y hasta lo último de la tierra nos habla que vayamos a todo el mundo. Las Naciones Unidas se componen de unas 140 naciones el día de hoy, pero se hablan más de 3,000 idiomas en el mundo. La comisión de la iglesia de Jesucristo es ir a todos ellos. El plan de Dios de hacerlo es por medio de las iglesias o de la iglesia. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15 dice: pero ¿cómo pueden ellos invocar para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos de que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen
Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Yo te he dicho, iglesia, que tú estás todos los días en un púlpito a partir desde el momento que recibiste a Cristo en tu corazón. Y no crean que es un púlpito de estos, es un púlpito que lo pueden ver más personas. Hoy el mundo te exige que seas santo si dices creer en Jesús. Ese es un peso que a veces nos cuesta llevar. Pero tú todos los días estás predicando en tu familia, estás predicando en tu trabajo, estás predicando en los que te observan. Dice en Romanos, dice Pablo, ¿cómo pueden invocar si no creen en Él? ¿Cómo pueden creer en Él si no hay quien les lleve el mensaje? Yo quiero decirte, iglesia, que la identidad que tú tienes es que tú llevas el mensaje. No son los predicadores nada más, eres tú también. ¿Te sientes el dedo chiquito del cuerpo? Pues también el dedo chiquito lleva mensaje. Todos debemos de llevar el mensaje a los demás de las buenas nuevas, que Jesucristo es nuestro Salvador. Algunas de las iglesias deben dedicarse nada más en Jerusalén y Judea, pero al mismo tiempo deben enviar a otros predicar el evangelio a otras partes. Les podemos hacer sosteniéndolos con nuestras ofrendas misioneras y con nuestras oraciones. Aquí hay personas que estamos ahorita totalmente orando porque quizás se vayan a lo que es Turquía o Filipinas. Hay personas que están de esta misma iglesia que probablemente vayan allá. Quizás no somos una iglesia misionera que tenemos misiones, pero se sostiene o se da ofrendas a diversas iglesias, como lo que hacemos en las brigadas, que vamos a esos pueblos y dejamos esta ofrenda de amor. Esa es nuestra misión. Y es así como sostenemos. Quizás tú no te has puesto a predicar, pero tú depositas tu ofrenda, tu diezmo en ese anfolí. Y ese diezmo y esa ofrenda no es para un pago de un predicador. Ese diezmo y ofrenda se va directamente para ayudar a aquellos que están llevando la palabra a otras partes. Hacer discípulos. Un discípulo es una persona que acepta la disciplina y la enseñanza de otra persona. El propósito de ir y predicar el evangelio a toda criatura es de hacer discípulos para Cristo. Antes de poder hacer discípulos tienes que escuchar de su obra redentora en la cruz y de su resurrección. Pues todo lo que invoque en el nombre del Señor, dice Pablo en Romanos 10, versículo 13, será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocar para los que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él al menos que alguien les diga? Si se humillan y aceptan a Cristo como su Señor y su Salvador, se convierten en un discípulo de Jesús. Si usted un día aceptó esto, yo me quedo sorprendido. En ninguna iglesia había visto, al menos verlo con mis propios ojos, cómo cerca de 50, 60 personas en la lección, ¿en cuál van, Memo? ¿En la lección 8 van? En la lección 8, casi la mayoría, son muy pocos los que han dejado venir, están fieles antes de las 8 de la noche el miércoles. No había visto eso. Yo no sé si tú lo habías visto, Memo. ¿Eso de qué habla? Ser discípulo. Quiero que me enseñes lo que Jesús dice. Si usted ha dejado de venir, láncese. Venga y recupere las materias, ¿verdad, Memo? Venga y presente los exámenes para que pueda ir, nada se crea. Ya no, de eso no me hablen, dicen los jóvenes. Pero me quedo sorprendido cómo han decidido en Centro Familiar La Vid ser personas, ser discípulos de Jesús. Y eso nos habla que vamos por buen camino. La otra parte de la comisión dice: bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que ponen su fe en Cristo deben de ser bautizados. Es la misión de la iglesia de bautizarlos. Cuando se bautizan, se unen a la iglesia formando parte de ella, de todos los derechos y las responsabilidades que existen.
Hechos capítulo 2, versículo 41, les dije a su momento, cuando creyeron lo que Pedro había dicho, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. Y dice que eran como 3,000 en total. Y la última parte de esta gran comisión es enseñándoles. La iglesia es una escuela donde uno puede aprender a obedecer y a servir al Señor. Por medio de las predicaciones, las lecciones, las exhortaciones y viendo el ejemplo de otros, el cristiano aprende las doctrinas, aprende a testificar, aprende a orar, aprende a estudiar, aprende a diezmar y todas las cosas que os he mandado, dice Jesús. Con razón es importante asistir puntualmente a la iglesia. El día de hoy andamos de vacaciones, por eso estamos escasos, pero mire cuántos somos. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Que Dios reciba la gloria en la iglesia en Cristo. Debe ser siempre nuestro anhelo, debe de ser nuestra misión, que siempre Jesús esté recibiendo la gloria y la honra. Voy a pedirle a Néstor, por favor, que pase. La primera carta de los Corintios, en el versículo 12. En el capítulo 12 del versículo 12 dice de esta manera: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tienen muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, ¿cómo no soy mano? No soy del cuerpo de Cristo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que aparecen más débiles son indispensables. Y los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe el honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de su cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos son profetas? ¿Acaso todos son maestros o todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos lenguas? ¿Acaso interpretan a todos? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Quiero exhortarte, iglesia, y quiero decirte que el enemigo está haciendo una de sus más afanadas
guerras en contra de la iglesia. Yo quiero decirte que el enemigo se ha infiltrado en las iglesias para causar división. Napoleón decía: hay que dividir para poder derrotar. Y créame que el enemigo es muy astuto. Y entre la misma iglesia hay personas que se han dañado unos a otros. Pero somos un solo cuerpo. Tú tienes una identidad que el día de hoy se te ha dicho. Y no es porque lo diga Lino Ontiveros, es porque la palabra de Dios así lo declara. Seas quien seas, el hecho de que estés en este lugar, el hecho de que hayas creído en Jesucristo, el hecho que hayas decidido ser bautizado obedeciendo al Señor, es por una razón: que te unas y que te pongas hombro a hombro con todos aquellos que hacemos la obra del Señor. Quizás no seas el mejor predicador y quizás no tengas tantos dones como lo declara la palabra, pero yo estoy seguro que hay talentos, hay cosas que tú tienes que Dios miró en ti para poder edificar la iglesia. Pero también te hablo a ti que has dejado que en tu ser el enemigo te haya engañado y que en vez de edificación a la iglesia ha sido destrucción para la misma. Te hablo a ti que has hablado mal de tu hermano cuando estás a un lado, que has hablado a las espaldas de él. Yo te exhorto el día de hoy que cambies tu forma de pensar, que te arrepientas de poder haber abierto esas puertas al enemigo para que esta congregación sea destruida. Yo te quiero decir que Jesucristo nos sostiene y que eso es suficiente. Pero sin embargo quiero decirte que cuides la parte que te corresponde para edificar la iglesia. ¿Qué diría Cristo el día de hoy? ¿Qué te diría Cristo el día de hoy? Escucha qué es lo que tiene para ti. Escucha lo que voy a decirte, solo serán minutos si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona que en algún momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si en la televisión las modas son la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba, sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción y que rebose tu copa, que cambies al mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. ¿Recuerdas cuando no estabas en mis brazos? Llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llamé a tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria,
llenarte de unción y que rebose tu copa, que cambies al mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. Yo no sé si tú el día de hoy, si Cristo viniera en este momento, pudieras decirle: Señor, aquí estoy, he cumplido hasta lo último que tú me has encargado. Quizás te has quedado a medias, pero tenemos una misión. ¿Nos han goleado? Sí. Nos han metido más de 20 goles. Si no, este lugar sería insuficiente. Tuviéramos que abrir 4 o 5 servicios. Es ahí donde nos han metido goles. Pero Dios, por su eterna misericordia, nos tiene sosteniéndonos en Él. Quiero que te pongas de pie y que unas tu mano con el que está a un lado tuyo y hagan esa unión entre todos. Busquen unirse todos. Estos somos. Yo recuerdo que a inicios de esta congregación, al final teníamos la de unidos. Siempre me iba así como que toqué a alguien y aunque le sudaban las manos, me iba satisfecho, porque soy parte de algo grande. Ustedes, cuando entra, miró el universo ahí en algunas fotografías. Quiero decirle que es más grande que eso lo que usted está viviendo en este lugar. Yo quiero decirle que el que hizo eso, esa hermosura de universos, es para el que fue llamado usted, para que todos los días de su vida le glorifique, para que cada segundo de su vida, sus átomos, cada partícula de su ser, quiera siempre implorar el nombre de Jesucristo y decirle: Señor, yo creo en ti y creo en tus promesas y creo en todo lo que tú tienes, y me uno a aquellos que también creen, porque debemos de sostenernos unos a otros, porque debemos de exaltarte, Señor, y poner en alto tu nombre, así como pusiste en alto tu cuerpo en esa cruz. Así como cayó tu sangre derramándose, Señor, así caerá mi corazón delante de ti, mi Dios, para decirte: Señor, yo creo. Yo creo en que tú me has prometido vida eterna. Yo creo que tú me has hecho campeón. Yo creo que tú me has puesto en esto que tú le has puesto como nombre iglesia, para que a través de mí sean más alcanzados para ti, Señor. Yo creo, Señor, en que vendrás pronto por nosotros y nos levantarás en tu gloria, Padre, y nos unirás a tu reino y estaremos juntos, no por años, sino por la eternidad. Cierra tus ojos y dentro de tu corazón, deja que tu corazón adore al Señor. Deja que tu corazón diga: yo creo. Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús.
harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, Precioso Hijo de Dios. Hoy te ordenamos todo mi ser, toda mi alma, toda mi mente y todo mi corazón que alabes a Jesús. Hoy te ordeno todo lo que soy, que le des gloria al Señor de señores y Rey de reyes. Señor, porque tú en esa cruz diste todo. Así está dispuesta tu iglesia, Señor, a dar todo. Mira cuántos están en ti, Señor. Y hoy levantamos, Señor, las manos a ti en señal de victoria, porque tu iglesia jamás será destruida. Y queremos ser parte esencial de esta obra maravillosa. Señor, derrumbamos en el nombre de Jesús todo espíritu que no sea tuyo, que está haciendo labor de destrucción dentro del Centro Familiar La Vid. Ahora en el nombre de Cristo queda fuera. Hoy derrumbo, Señor, en el nombre de Cristo todo aquello, Señor, que quiere, Señor, dividir esta congregación. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, levantamos nuestra voz, nuestra alma y nuestro corazón, diciendo que tú serás la cabeza de esta congregación, que nada destruirá esta congregación, que no se ha hecho formado ni nada, Señor, ninguna arma en contra de nosotros, porque somos más que triunfadores. Señor, recibe la gloria, recibe la honra, recibe todo el honor de parte de tu iglesia. En el nombre de Cristo, que así sea. Dile de nuevo, creo en ti, Señor. creo en ti, Jesús. Vamos, dile a tu corazón que le diga. Deja que se desborde esa pasión a través de esta oración. Creo en ti. Deja que se desborde tu corazón. Que sean rotas las cadenas el día de hoy. Vamos, dile, Señor, creo en ti. Recibe, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe Toda la gloria, recibe toda la honra. precioso Hijo de Dios. Cuando salimos y nos echaron un gol, todos los niños en su espíritu de campeón y metieron ese gol. Fue un gol que iba la pelota casi llorando y se metió a la portería. Todos los niños aplaudieron, se abrazaron y dijeron: hemos hecho algo en lo cual hemos luchado por siempre. Iglesia, hemos hecho
grandes cosas. Vamos a ponernos como niños el día de hoy. Dale un fuerte aplauso al Cristo que fue el que nos salvó. Y dale un fuerte aplauso al que está en un lado tuyo también y dile, eres parte de esto. Dale un abrazo al que está en un lado tuyo, al que creas que tiene que darle un abrazo, dale ese abrazo y dile, somos de un solo cuerpo y nada ni nadie nos destruirá. Somos campeones en Cristo, somos la iglesia de Cristo y Él nos sostendrá por siempre. Por última vez, un aplauso fuerte porque Cristo nos ha hablado a través de su palabra. Bendito sea el Señor, bendita toda la gloria para Él. Puede tomar su asiento, por favor.